En este video vamos a hablar de lo que es el dominio máximo de definición para una función real. Cuando nosotros hablamos de una función real, como hemos hablado en otros videos, lo que hacemos es definir una regla que se le va a aplicar a un número real. Es decir, va a ser que parte, una función que parte de un conjunto A un conjunto B. ¿Con qué características? Como ya hemos hablado antes, lo que estamos pidiendo es que B sea los reales y que A sea cualquier subconjunto de los reales. Estamos pidiendo una asignación que vaya acá, acá. En nuestro caso particular, como estamos trabajando con funciones reales, este tipo de asignaciones se están dando de manera casi siempre mediante algún tipo de operación o uniones de operaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar es de qué es su dominio máximo de definición, que sabemos que estas funciones las podemos dar solo con una regla. Nosotros vamos a tener varios ejemplos. Vamos a trabajar la función f de x, que va a ser igual a raíz de 1 menos x al cuadrado, e de x igual a 1 sobre 2 menos x, y por el momento con estas dos va a ser suficiente. Cuando hablamos del dominio máximo de definición, hablo del mayor conjunto en los números reales que pueda trabajar con este tipo de asignaciones. En el caso particular de f de x, pensemos qué es lo que pasa con f de x. ¿Qué pasa si yo evalúo f de 0? F de 0 sería raíz de 1 menos 0 al cuadrado y esto es igual a 1. Es decir, el 0 debe hacer parte del dominio máximo de definición. Pero ¿cómo hago yo para determinar cuál va a ser este? Para determinar este dominio, yo debo tener en cuenta las reglas al momento de trabajar con números reales. En particular voy a hablar de tres reglas. La primera regla, que me dice que si yo tengo una división, cualquier cosa que yo esté dividiendo sobre x, independiente del objeto que tenga acá arriba, del número que yo tenga acá arriba, debo asegurarme que x sea distinto de 0. La segunda es que siempre que yo esté sacando raíces, debo asegurarme que el número sea mayor o igual a 0. Y la tercera es que el logaritmo de cualquier número, para que esté bien definido, este número con el cual estoy calculando el logaritmo debe ser mayor estricto que 0. Basado en esas tres reglas es que uno puede determinar el dominio máximo de definición. Vuelvo a repetir, la idea intuitiva no es nada más que el mayor conjunto sobre el cual está definida la función. Y eso tal vez se pueda ver de manera gráfica, pero también se puede ver de manera analítica. Y la manera de resolver ese tipo de cosas es resolver ecuaciones e inecuaciones. Vamos a ver estos dos casos particulares. ¿Qué pasa en el caso de g de x? Para el caso de g de x, yo tengo una división. Observen que lo que está apareciendo ahí es una división. Y según mis tres reglas, como tengo una división, lo que debo asegurarme es que lo de abajo sea distinto de 0. Entonces, ¿yo qué debo mirar? Para determinar el dominio máximo de definición de G, que después va a ser reconocido simplemente como el dominio, lo que yo voy a mirar es qué pasa cuando 2 menos x es igual a 0. ¿Por qué? Porque lo que está acá abajo es un 2 menos x. Entonces, yo debo mirar qué pasa cuando esto es 0 y eliminar esos puntos. Yo sé que 2 menos x es igual a 0, se tiene en el momento que x es igual a 2. Y de ahí que puedo decir que el dominio máximo de definición, yo solo lo voy a escribir como dominio, de G es igual a 2. A los reales sin el 2, perdón. Sí, el 2 es el número que estamos quitando. Entonces son todos los reales, quitando los valores en los que se genera problema. Cabe resaltar que esto se aplica solo cuando yo estoy hablando de las funciones sin aclarar de manera previa su dominio. Si yo hubiera creado una función h que va del intervalo 3, 5 a los reales, que a x lo envía a 1 sobre 2 menos x, y quiero determinar su dominio,
Pues su dominio va a ser, el dominio de h va a ser igual al intervalo cerrado 3, 5. Porque cuando estoy creando una función de esta forma de acá, yo ya estoy dando de manera explícita cuál va a ser su dominio. Entonces, no tengo que calcularlo. Sin embargo, en este caso de arriba, yo solo estoy dando una fórmula. En el caso de G, solo estoy dando una fórmula. Entonces, si quiero hablar del dominio, sí debo determinar cuál va a ser su mayor expresión. Para terminar, veamos qué pasaba con el caso de raíz de 1 menos x al cuadrado. Si yo tengo f de x igual a raíz de 1 menos x al cuadrado, lo que tengo acá es una raíz. Entonces debo mirar que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. Entonces yo lo que debería realizar es 1 menos x al cuadrado mayor o igual a 0. Y yo sé que esto se cumple siempre que x pertenezca al intervalo cerrado menos 1, 1. ¿Cómo determino eso? Pues resolviendo la ecuación, la inecuación cuadrática. Es algo que ya se ha trabajado en otros videos. Y así puedo garantizar que el dominio máximo de definición, que recordemos que en estos casos solo lo escribimos como dominio, de f va a ser igual al intervalo menos 1, 1 cerrado, porque en ambos casos puedo obtener la opción del 0. Y de esta forma es como se trabaja con el dominio de funciones cuando solo se da la relación o la fórmula que se va a utilizar para definirla.